Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lo que vamos a escuchar a continuación, se empiezan a cumplir aquellas palabras que dijo Elías al rey Ahab. Las cosas, las desgracias que vendrían en su familia. Esto les enseñó a sus hijos, pues estas son las consecuencias. Escuchen. Del segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Josheba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando lo estaban asesinando. Para ocultarlo de Atalía, escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año 7, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría, mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada.
Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó. Será mi casa. Dios le da el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema. Ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería de ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia obscuridad? Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Es lo que habíamos ya reflexionado, lo que dijo el mismo profeta Elías al rey Ahab, porque se había desviado, había adorado, darle culto a los ídolos, a los dioses que su esposa Jezabel le había impuesto. Entonces él se dejó llevar por lo que ella decía. La gente, viendo que el rey daba culto a ídolos, a falsos dioses, hizo lo mismo. Y vinieron los problemas, vinieron las consecuencias. Habíamos reflexionado sobre la manera como habían matado a Nabot. Habíamos escuchado cómo Dios envía al mismo Nabot, al mismo Elías, hacia la viña de Nabot. Lo envía precisamente para poderle decir que lo que va a pasar por lo que ha hecho. Eres un ladrón, eres un asesino. Y le dice cómo va a morir él y cómo morirá su esposa. Y así fue. Así van a morir. Habíamos dicho que cuando el profeta dijo, los perros lamerán tu sangre, los perros en el campo devorarán a Jezabel. Y efectivamente, así va a suceder. Va a morir aplastada, los perros se tragarán su cuerpo, solamente encontrarán la cabeza, las manos y los pies. Todo lo demás se lo tragaron los perros. Se cumplieron las palabras proféticas de Elías. ¿Qué va a pasar cuando dijo, los perros lamerán su sangre? Esa ambición del poder, de querer vivir, efectivamente vendrán las desgracias. Lo que hemos escuchado ahorita de lo que hizo Atalía, al ver cuando su hijo muere, su hijo Ocosías, el rey Ocosías al morir
Su madre, desesperada, busca la manera de poder apoderarse, nombrarse reina, y manda a matar a toda la familia. Una hermana del rey tomó a uno de sus hijos, es decir, a su sobrino, y fue cuando se lo llevó, lo escondió, de acuerdo. Era Yoshadá, esposa del rey, del sumo sacerdote Jehoyadá, y lo tuvieron oculto. Cuando el niño cumplió cierta edad, 7 años, entonces el mismo sacerdote Jehoyadá hace que lo coronen y lo nombren rey. Con esto se salva la dinastía davídica, es decir, era el hijo, el descendiente de la familia del rey David. Si no lo hubiera salvado, se hubiera cortado ya esa dinastía. ¿Cómo seguir al trono para ser rey si ya no hay ningún descendiente? Por eso, al salvar a este hijo de Ocosías, continúa la descendencia del rey David, de la cual, de esa descendencia del rey David, vendría el Salvador. De ahí vendrá el Salvador. Por eso no se corta la descendencia por salvar a ese hijo de Ocosías por parte de su hermana. Entonces por eso se logró salvar y se logra que continúa la dinastía de la cual vendrá Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que hoy tendremos que entender es eso. Es ver la ambición del poder. Las palabras del profeta Elías: los perros lamerán su sangre, lamerán tu sangre. Sí, la ambición, el poder, se pelearán, se atacarán unos contra otros con tal de quedarse con el poder. A cual más va a querer tener el poder. Y se van a pelear. ¿De dónde viene toda esa ambición de la familia? De lo que les educaron, de la actitud que tuvo Ahab, la confusión de sus hijos por el mal ejemplo que les dio, ver cómo actuaba el rey, esos falsos ídolos, cómo ellos, su ídolo fue el poder, su ídolo el dinero, su ídolo la ambición, su ídolo el egoísmo, y llegar a ser asesinos, como es el caso de Atalía. Su propia madre, eso fue lo que hizo. Descendencia, acaben con todos, y se autonombra reina. Así es como se van dando las cosas, desgracias tras desgracias. Culpa de Ahab, culpa de Jezabel. Ellos dos dieron mal ejemplo, así formaron a su familia y así pagaron las consecuencias. Así va a continuar todas las desgracias, precisamente por eso. Ambición, avaricia, el deseo de tener, el deseo de poder a costa de lo que sea. Y todos aquellos que así viven, que son capaces de destruir vidas con tal de obtener su beneficio, tarde que temprano pagarán las consecuencias y todo se vendrá abajo. Todo. Pagarán las consecuencias, vendrán las desgracias, se multiplicarán los problemas. Esto es lo que debemos de aprender. Por eso Cristo nos da la respuesta en el Evangelio. Y Cristo nos habla precisamente cuál debe ser nuestra preocupación en cada uno de nosotros. Y dice: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla, el moho, los ladrones se carcomen todo. Los ladrones perforan las paredes para poderse robar y adquirir esas riquezas. ¿Cuáles son los tesoros que debemos por los que debemos de trabajar aquí en la tierra? Cristo habla que lo material aquí se queda. El acumular las cosas materiales, no es que Cristo esté en contra de lo material, es que lo material no es un fin, es un medio para llegar a Dios, pero hay quienes toman como su fin, como su Dios, como es el caso de Atalía, como es el caso de esa familia de Ahab. Tomar las cosas materiales como tener una ambición, una enfermedad, como pensar que es lo máximo, lo es todo, con eso se resuelve todo. Equivocación. No hay más que multiplicación de problemas y desgracias. Cristo pide eso,
¿Cómo vamos a acumular las riquezas? Las riquezas que valen en el cielo son las buenas obras, es la entrega, es el servicio a los demás, es la dedicación hacia los demás. Por eso lo material me debe de ayudar como un medio para poder servir a Dios en medio de los hombres, sirviendo a Dios. Esto material me debe de servir para servir a los más necesitados y así doy gloria a Dios. Pero no, el hombre se ambiciona, se enajena, se enferma, se ciega para poder acumular y tener riquezas, pero se olvida de la gran riqueza que vale en el cielo. Son las buenas obras, las obras de caridad, lo que se hace con amor, es la entrega hacia los demás, el servicio a los demás. Por eso dice que eso no lo come la polilla, eso no lo pudre, eso no lo va a picar el moho, ¿sí? No lo corromperá. Ahí no se puede, los ladrones no pueden perforar y robar. No, lo que tú haces, ¿quién te lo puede robar? Las obras que tú hagas, nadie te las podrá robar. Lo hecho está. Todas las buenas obras que hagamos, eso nadie nos lo podrá arrebatar. Nadie. Todo lo que hagamos en servicio, en bien a los demás, nadie nos lo podrá arrebatar. Los ladrones no lo pueden robar porque lo hice y ya lo hice. No hay nada que me pueda robar. Eso es aquí lo que queda en mi convicción, en mi corazón. Todo lo que yo he hecho, me he sacrificado, ya lo hice. Eso lo vio Dios. Eso lo tomó en cuenta Dios. ¿Cómo me lo vas a robar? Si está en las manos de Dios. Si ha llegado a las manos de Dios, ¿cómo me lo puedes robar? Eso no se roba. Y eso es lo que vale ante la vida eterna. Es lo que Cristo quiere, que entendamos. Que se acumulan riquezas, eso no se lo vas a llevar nunca. Jamás. Lo material no entra allá en el mundo espiritual. Lo que entra en el mundo espiritual son lo que hiciste con el corazón, las buenas obras, la intención que hay en tu corazón, las buenas intenciones, toda la caridad que practicaste con los hombres. Y recuerden pues que la caridad es el amor puesto en obras. Esa es la caridad. Y es lo que Cristo quiere que hagamos eso. Por eso dice, tus ojos son la luz de tu propia alma. Si tus ojos son la luz de tu propia alma, por allí entrará la luz e iluminará toda tu vida. Pero si viene entonces, si por tus ojos entra la oscuridad, imagínate la oscuridad que es el pecado, la ambición, el deseo, el tener, la avaricia, pues por ahí va a entrar y te vas a enfermar, te va a confundir y te va a oscurecer. Porque entra la oscuridad, la ambición, el pecado, entra por tus ojos, aquí lo captas, entra a tu corazón y lo haces, y todo es una confusión. Si tus ojos, imagínate lo que en ti debería ser luz, es oscuridad, ¿cómo no será tu propia oscuridad? Si tu cuerpo debe ser tu interior para hacer luz, y si lo conviertes en oscuridad, ¿cómo no será tu propia oscuridad tan llena de pecado y de negatividad? Es decir, los ojos que son las ventanas del alma, si de ahí envenenamos en nuestra ambición, nuestra avaricia, el egoísmo y demás, entra el pecado, envenena el alma, la oscurece, la va destruyendo, la confunde, la mata. Por eso debe de ser, ante todo, la intención del corazón. Y no dejarnos enajenar por lo material. Lo material aquí se va y viene, aquí se queda. Lo que debe de ser es entender que lo material es un medio para llegar a Dios, pero no es un fin, no es un Dios para no tener una ambición, sino que debemos de alimentar nuestra propia alma con los buenos deseos, que nuestras miradas siempre sean de buenos deseos, nuestras miradas siempre sean con una actitud de servir, de hacer el bien, nunca de buscar sacar tajada, un ambicionar por tener por tener, sino un deseo de poder tener para poder ser alguien que sirve, que ayuda, alguien que de lo que Dios le da, lo sabe compartir en bien de los demás. Y entonces se llena el corazón. Dios conoce el corazón de buenas intenciones y esa oscuridad desaparece por las buenas intenciones, por las buenas obras. Pero si hay malas intenciones, recuerden bien, cuando entra nuestra mirada, hay una mala intención, aquí la captamos. De aquí pasa al corazón
y del corazón, la hacemos. Y es donde viene, pues, el pecado. Por eso, no convirtamos nuestra alma en oscuridad, nuestro interior en oscuridad. Todo lo que Dios nos da, busquemos siempre hacer el bien a los demás, servir a los demás. Y al ser hombres de bien a los demás, habrá claridad en nuestro propio interior. De pie.